soy el profesor Javier Aylas del curso de Habilidad Lógico-Matemático. Hoy resolveremos la práctica número 11. Entonces, en la semana 11, en la parte de lógica debemos ver lo que se llama frecuencia de suceso, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios 1 y 2. El ejercicio 1 dice así: una ametralladora realiza 22 disparos en 18 segundos. Si el tiempo entre disparo y disparo es el mismo, ¿cuántos disparos realizará al cabo de 2 minutos? Ok. Como el tiempo entre disparo y disparo es el mismo, le vamos a llamar intervalo, entonces la cantidad de intervalos debe ser uno menos que la cantidad de disparos. Eso quiere decir que si tenemos 22 disparos, esto implica de que va a haber pues 21 intervalos de tiempo. Los 21 intervalos de tiempo hacen un total de 18 segundos. Eso significa que cada intervalo, si simplifico, le puedo sacar, en este caso tercia, sería 6 y 21, 7. 6 séptimos de segundo, que es el tiempo entre disparo y disparo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos disparos realizará al cabo de 2 minutos? 2 minutos equivale a 120 segundos. Eso quiere decir que el número de intervalos que voy a tener es 120 dividido entre 6 séptimos, nos da 120 entre 6, 20 por 7, 140 intervalos. Como había dicho, la cantidad de disparos es uno más que la cantidad de intervalos. Por lo tanto, la cantidad de disparos que va a haber en 2 minutos va a ser 140 más 1, 141 disparos. Por lo tanto, la clave es la B. La segunda pregunta también está referida a lo que es frecuencia de suceso, en este caso el conteo de pastillas, ¿no? Dice, Juan sigue un tratamiento tomando 2 pastillas y media cada 3 horas. Si comienza el tratamiento a las 9 de la mañana de un día lunes, ¿cuántas pastillas tomará hasta las 8 p.m., 8 de la noche, del día viernes de la misma semana? Okay. Podemos colocar entonces aquí que A sean las pastillas. ¿Listo? Entonces dice, va a tomar 2 pastillas y media acá, pongamos 2 un medio, ¿no? El día lunes a las 9 de la mañana. Bien, 9 de la mañana. Okay. Luego debe pasar un tiempo de 3 horas y vuelve a tomar 2 pastillas y media. Nuevamente un tiempo de 3 horas y otra vez debe tomar 2 pastillas y media y así sucesivamente. Hasta el día viernes 8 de la noche. 8 de la noche, 8 p.m. Ok. Entonces, para calcular el número de pastillas tenemos la siguiente relación. El número de pastillas es igual, entonces, al tiempo de tratamiento dividido entre la separación, en este caso 3 horas, más 1, y esto multiplicado por la cantidad de pastillas que toma en cada dosis, ¿no? Esta vez 2 un medio, que es 2,5, vale decir entonces es 5 medios, ¿no? 5 medios. Ahora, el tiempo de tratamiento, veamos cuánto es. El tiempo de tratamiento es, si hubiera sido desde el lunes hasta el viernes, ¿no? De lunes hasta el viernes, entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días. Vale decir, 4 días por 24 horas, ¿bien? Más de 9 de la mañana del viernes a 9 de la noche del viernes son 12 horas, pero esta vez ha ido solamente hasta las 8. Eso quiere decir que hay que aumentar 11 horas. ¿Bien? Haciendo un total de 107 horas. Pero, ¿qué sucede? Como va de 3 en 3, el último tiempo, vamos a llamarle tiempo 1, tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Cierto? Porque va de 3 en 3, o avanza 3 horas, 6, 9, 12, entonces el tiempo en que termina es múltiplo de 3. El tiempo que hemos hallado es 107, quiere decir que hasta acá no debe llegar un múltiplo de 3 antes, por eso lo definimos como el tiempo 1, ¿ok?
¿okay? Un múltiplo de 3 antes de llegar a 107, ya ves que 107 suma 8, 106 suma 7, entonces debe ser 105. 105 horas de tratamiento. Lo que me da entonces que el número de pastillas debe ser igual a 105 dividido entre 3 más 1 y eso multiplicado por 5 medios, ¿no? Que es 2,5. Siendo un total entonces de pastillas, a ver, 105 entre 3 sería 35 más 1, 36. 36 dividido entre 2, 18. Y 18 multiplicado por 5 es 90. Total de 90 pastillas. Por lo tanto, la clave es la A. Las preguntas 3 y 4 de esta semana 11 está referido a lo que se llaman sumas notables, ¿no? Por ejemplo, ejercicio 3 dice: Catherine observa la siguiente suma: S igual a 2 menos 6 más 16 menos 24 y así sucesivamente hasta llegar a 1320. Y dice: calculé correctamente el valor de S y me di cuenta de que la suma de sus cifras representa mi edad actual. Hace 5 años, ¿cuántos años tenía Catherine? Bien, entonces veamos qué tipo de suma es S. Si separamos los positivos, tendría entonces 2 más 16 más 54 más 128 y así sucesivamente hasta el número 2000. Por otro lado, si factorizo el signo menos, entonces tendría 6 más 24 más 60 y así hasta el número último negativo, que es 1320. Okay. En esta primera parte de la suma de los positivos me doy cuenta que todos son pares, entonces le puedo factorizar un 2 y veamos qué tengo. Si le factorizo un 2 tengo 1, 16 entre 2, 8, 54 entre 2, 27, 128 entre 2, 64 y 2000 entre 2 es 1000. Menos. En esta parte, el 6, 24, 60 es una sucesión conocida. Por ejemplo, 6 es 1 por 2 por 3. 24 es 2 por 3 por 4. 60 es 3 por 4 por 5. Es decir, 3 números consecutivos que se están multiplicando. 1320 hay un 10 y 132 un 11 y un 12. Vale decir, es 10 por 11 y por 12. Okay. La suma, por lo tanto, tendríamos, pues, si ustedes se dan cuenta, es 1, 8, 27, 64 mil, son cubos. La suma de cubos es entonces, este es el cubo 10 al cubo, entonces por lo tanto la suma de cubos es 10 multiplicado por 11 dividido entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien, menos la multiplicación de estos tres números consecutivos también es conocido. Es 10 por 11 por 12 por 13 dividido entre 4. ¿Ok? Entonces, estas multiplicaciones ya nosotros las podemos calcular y decir, por ejemplo, que es 1760. Bien, como dice el ejercicio, cuando Catherine calculó correctamente, se dio cuenta de que la suma de cifras representaba su edad actual. Entonces, la edad es la suma de cifras, que en este caso es 178 y 614. Esta es la edad actual, 14 años. La pregunta es, ¿cuántos años tenía hace 5 años Catherine? Bueno, entonces hace 5 años tenía pues 14 menos 5, 9 años. La clave es por lo tanto la D. La pregunta 4, también referida a suma notable, dice: Isaac observa la siguiente suma: S es igual a 1 menos 2 más 8 menos 6 más 27 menos 12 y así sucesivamente hasta llegar a menos 90. Y dice lo siguiente: la suma de cifras de esta suma representa la edad en años de mi hermana Catherine.
¿Cuál es la edad en años de Katherine? Bien, si nosotros separamos acá la suma en positivos y negativos, me doy cuenta entonces que si tengo 1, bueno, 1 más 8 más 27 más 64, ¿ok? Y llego al número, el último positivo es 729. Menos, ahora los negativos, tengo entonces el 2 más el 6 más el 12 más y así hasta el número 90. Tengo entonces que aparecen pues cubos acá, ¿no? 1 al cubo, que es 1, 2 al cubo, que es 8, 3 al cubo, 27, 4 al cubo, 64, y 729 es el cubo de 9. ¿No? Quiere decir que tengo una suma de cubos en esta zona de acá. Y el último es 9 al cubo. Bien, la suma de cubos es entonces, como el último es el 9, 9 por 10 dividido entre 2 y esto elevado al cuadrado, menos, en este caso, 2, 6, 12 y 20, que no lo llevo a colocar acá, también es una sucesión conocida. El 2 es 1 por 2, el 6 es 2 por 3, el 12 es 3 por 4 y así sucesivamente. El 90 es 9 por 10, ¿no? Quiere decir que la suma llega hasta 9 por 10. Acá tengo entonces 9 por 10, 90 entre 2, 45 elevado al cuadrado menos esta suma, esta secuencia de 1 por 2, 2 por 3 hasta 9 por 10 se suma de la siguiente manera. Es 9 por 10 por 11 dividido entre 3. Bien. 45 al cuadrado menos 9 por 10 por 11 entre 3, eso me da 1695. Bien, dice que la suma de las cifras representa la edad de años de Katherine, ¿no? Y hay que averiguar. Entonces, la suma de las cifras es, tengo acá 10 más 6, entonces 16 más 5, 21. La edad de Katherine entonces es 21 años. Clave B. Las preguntas 5 y 6 de la semana 11 corresponden a la progresión geométrica. En el tema de progresión geométrica tenemos, por ejemplo, lo que llamamos una suma infinita, ¿no? Que es el caso del ejercicio número 5. Dice así: hay el valor de la siguiente suma. Bien, entonces podemos colocar acá que una suma infinita es el primer término entre 1 menos la razón. Acá yo observo que la razón no se repite, por lo tanto vamos a trabajar previamente a este ejercicio. La relación entonces que tengo acá, a ver, ponemos S es igual a 1 entre 6, bueno, y 6 es 2 por 3, más 5 entre 36, y 36 es 4 por 9, más 19 entre 216. Y 216, si seguimos la secuencia, 2, 4, es 8 por 27, 256. Igual, 65 entre 1296. Y 1296, si digo 2, 4, 8, 16 por 81. Y así sucesivamente. Ok. Para poder separar esta fracción 1 entre 2 tercios, ¿no? Nosotros decimos que siempre la diferencia del denominador, por ejemplo acá 2 y 3 tiene que estar en el numerador, que es 1. Lo mismo acá 4 y 9, la diferencia 5 está en la parte de arriba, 5. 8 y 27, la diferencia 19 que está en el numerador. 16 y 81, la diferencia es 65 que también está en el numerador, ¿no? Al cumplirse esta relación, entonces se puede separar 1/2 menos 1/3 más 1/4 menos 1/9 más 1/8 menos 1 sobre 27 y así sucesivamente. Es decir que puedo separar entonces positivos y negativos. Sería 1/2 más 1/4
más 1/8 y así sucesivamente, menos factorizo los que son negativos, entonces me quedaría 1/3 más 1/9 más 1 sobre 27 más y así sucesivamente, hasta el infinito. Bien, la suma infinita, como lo había indicado, es, como ves, acá esta es una progresión geométrica decreciente que va disminuyendo de un medio en un medio, o sea, multiplicándole por un medio. Entonces, una suma infinita es la siguiente manera. Primer término, que en este caso sería un medio, entre 1 menos la razón, y aquí es un medio. Bien, menos la otra suma infinita es primer término es 1/3 sobre 1 menos la razón. En este caso, la razón es 1/3. ¿Ok? Tendría entonces un medio entre un medio menos 1/3 entre 2/2. ¿Bien? Esto quiere decir que me va a dar 1 menos un medio. Y 1 menos un medio sería un medio. Por lo tanto, la clave es la B. El ejercicio 6 también está referido a lo que es una progresión geométrica. Y se darán cuenta que esta vez estamos viendo esta progresión geométrica especial, que es decreciente, ¿no? Por ejemplo, dice así, 6. Si S es igual a 5/4 más 9/16 más 17/64 y así sucesivamente, calcule 3S. Bien, es una suma infinita porque la cantidad de términos está indeterminada. Entonces, la suma infinita, en este caso, es el primer término entre 1 menos la razón. Pero como se darán cuenta, los términos que tienen acá de 5/4 a 9/16 no hay una razón conocida. Hay que trabajar previamente, ¿no? La expresión. Entonces podemos colocarlo de esta manera. S es igual a ver a 5/4, vamos a repetir nuevamente la expresión, 9 sobre 16 más 17 sobre 64 más 33 sobre 256 más 65 sobre 1024 y así hasta el infinito. Ok. Una característica de la suma infinita es que el denominador es una potencia. Por ejemplo, en este caso, potencia de 4. 4, 4 al cuadrado, 4 al cubo, 4 a la cuarta y 4 a la quinta. Bien. Como la razón no se repite, una opción es bajarle de grado. ¿Qué significa eso? Multiplicar a toda la expresión por 4. Si le multiplico a toda la expresión por 4, tendría entonces 4S igual a 5 más 9/4 más 17 sobre 16 más 33 sobre 64 más 65 sobre 256 y así sucesivamente. Como podrán observar, al multiplicarle por 4, entonces elimino un 4 en los denominadores. Y el siguiente paso entonces va a ser hacer la diferencia, vamos a poner una línea acá, para poder hacer la diferencia entre la segunda expresión que hemos conseguido multiplicar por 4 menos la primera. Por ejemplo, si hago la diferencia 4S menos S, me está quedando 3S. Bien. Y términos semejantes, vale decir 9/4 menos 5/4, eso me da 4/4. El 5, como no tiene una y restarse, entonces 5 menos 0, bueno, sigue siendo 5. En cambio, 17 sobre 16 si tenemos para restar con 9 menos 16. Eso me da, entonces, 8 sobre 16. 33 menos 17 sobre 64. Eso me da 16 sobre 64. Más 65 menos 33 está dando 32 sobre 256 y así hasta el infinito. Simplificando la expresión tendríamos entonces 3S igual a 5 más 1 más 1 medio, ¿no? Porque acá 8 entre 16 es 1 medio. 16 simplificando me quedaría 1 sobre 4. 32
1 arriba y acá 32, 8 y así sucesivamente. ¿Okay? Como podrán darse cuenta, de a partir de 1, 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, ¿no? Es una progresión geométrica decreciente de razón 1 medio. Entonces podemos sumar 3s igual a 5 y esta suma infinita a partir del número 1. Esto es primer término entre 1 menos la razón, lo cual me daría como 5 más 2 igual a 7. Bien, lo que nos están pidiendo es calcular 3s, que justamente ya lo tenemos. Por lo tanto, entonces 3s es igual a 7. La clave es la D. Las preguntas 7 y 8 están referidas entonces al cálculo de áreas, ¿no?, con fórmulas básicas. Por ejemplo, ejercicio número 7. En la figura, el área de la región limitada por el rectángulo ABCD es de 60 metros cuadrados. M es el punto medio del lado AD. Halle el área de la región sombreada. Ok, entonces en primer lugar, M es el punto medio, significa que este segmento y este segmento van a ser iguales. Una ayuda que se tiene en este tipo de ejercicios para encontrar áreas, ¿no?, es que si nosotros trazamos líneas que permitan ver simetría, nos ayudan bastante. Por ejemplo, las diagonales o las líneas enteras. Esta vez vamos a utilizar una diagonal, dibujo de una diagonal. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, la diagonal desde A hasta C. ¿Ok? Bien. Esta diagonal, entonces, como se está cruzando con la diagonal BD, me está ubicando al punto medio. Vamos a ponerle P. ¿Listo? Como es punto medio, eso significa que este segmento, que es la mitad de la diagonal, es igual a este segmento de acá. En el triángulo ACD, si se pueden dar cuenta, hemos trazado una mediana y otra mediana, lo que hace que encontremos el baricentro, ¿no? Pongámosle aquí al baricentro la letra R. Por propiedad de baricentro, el baricentro entonces divide a un triángulo en espacios proporcionales. Por ejemplo, el triángulo PRC es como S, una área S, lo mismo que el triángulo MRD, también vale S. El triángulo CRD es 2S y lo mismo que el cuadrilátero APRM. Entonces le pongo 2S. Como se darán cuenta, un cuarto del rectángulo, que es la cuarta parte, o sea, el triángulo APD es la cuarta parte del rectángulo, tiene 3S. Y el triángulo ABP también es la cuarta parte. Por lo tanto, también debe tener 3S. Bien. Por dato del ejercicio, todo el rectángulo tiene un área de 60 metros cuadrados. La mitad, que vale decir el triángulo ABD, entonces el triángulo ABD debe tener la mitad del área. ABD entonces tiene pues 30 metros cuadrados. Eso equivale a esta área de acá, a 3S más 2S y más S, 6S. De donde puedo obtener el valor de S. S por lo tanto sería 5. Eso me determina entonces el área sombreada. El área sombreada, pongámoslo así, equivale a 5S. 5S, ¿no? Bueno, y como cada S es igual a 5, entonces simplemente multiplico 5 por 5, dándome un total de 25 metros cuadrados. Y la clave es la D. El ejercicio 8 también está referido a áreas. Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BQ. Q nace y luego se ubica el punto P en dicha bisectriz, de manera que AP es igual a Q. Si las áreas de las regiones triangulares ABP y BCQ son 4 y 25 centímetros cuadrados respectivamente, determine el área de la región triangular ABC. Bien, dibujemos entonces un triángulo ABC. En forma general, un triángulo ABC se dibuja de esta manera. A ver, una línea por acá, otra línea por acá y finalmente una línea, vamos a cerrarlo de esta manera. Ya está. Este es entonces, a ver,
vamos a definir como A, B y C. ¿Ok? Luego se traza la bisectriz BQ. Busquemos una línea más, aproximadamente por acá, partiendo de B, BQ. BQ. Bien, como es una bisectriz, pongámosle entonces el ángulo de acá que sea, pues, pongámosles un ángulo A y este también un ángulo A. Luego, dice acá, se ubica el punto P en dicha bisectriz de manera que AP es lo mismo que AQ, el mismo segmento AP que AQ. Entonces, aquí tenemos el punto P y este segmento AP es igual a AQ, lo que determina un triángulo pues isósceles, ¿no? Y le colocamos, por ejemplo, el ángulo B y acá también el ángulo B. Ok, como se dan cuenta, en el triángulo BQC, ¿no? B es un ángulo exterior y B podríamos decir que es la suma de A más el ángulo que aparece acá. Y acá le podemos poner pues un ángulo C minúscula. Lo mismo sucede en este triángulo APB, ¿no? B es el ángulo exterior de este triángulo de acá, por lo tanto le podemos poner C a este ángulo de aquí. ¿Qué significa? Significa pues que tengo dos triángulos que son semejantes, ¿no? Entonces podemos colocar acá el triángulo BQC es semejante con el triángulo BPA. BPA. Bien, las áreas, me dicen acá, del triángulo ABP es de 4, pongámosle así de grande, 4, y el área BCQ es 25. Bien. Por propiedad, cuando dos triángulos son semejantes, entonces la proporción entre ellos va como la raíz cuadrada de sus áreas, vale decir raíz cuadrada BCQ de 4 y raíz cuadrada de 25. En otras palabras, proporcionales a 2 y 5. Significa pues que si a A se le opone, si al ángulo A se le opone 5K, en el triángulo semejante al ángulo A se le opone 2K. Como el triángulo APQ es isósceles, entonces AQ también es 2K. Bien, para encontrar el área de todo el triángulo ABC, lo que me está faltando es encontrar el área del triángulo APQ. Si le ponemos una S mayúscula acá, entonces podemos observar, ¿no?, en el triángulo ABC, por propiedad de áreas, ¿no?, que 4 más S, que es el triángulo ABQ, es proporcional a 2K. 4 más S, esta área, es proporcional a 2K. Mientras que el 25 es proporcional a 5K. Bien. Como verán, se va, 5, queda acá 5. Y me quedaría que 4 más S igual a 2 por 5, 10, de donde puedo obtener el valor de S. Por lo tanto, el valor de S es igual a 6. Una vez que ya tengo el valor de S, puedo obtener el área del triángulo, ¿no?, el área del triángulo ABC, que viene a ser igual a 4 más 6 más 25, vale decir 35 centímetros cuadrados. Es la clave D. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden comentar, darle me gusta y suscribirse.